Recuerda que puedes escuchar nuestro contenido en Spotify, Amazon Music y Apple Podcast. Te dejaré los enlaces en la descripción y comentarios. Sin más, comenzamos. Desdoblamiento astral. Nota de lengua de brujo. Se nos ha compartido una historia sobre una sensación llamada desdoblamiento astral. Por parte de la autora del relato y del canal, no recomendamos experimentar con medicamentos para tener la sensación que se describe en el relato. A la fecha, esta sensación que uno llega a vivir es algo que sigue siendo un misterio de la mente para la ciencia. Por favor, no intenten realizarlo. Siempre que le cuento a alguien esta historia, en mi casa suceden cosas que no tienen explicación. Se mueven las sillas del comedor o se abren y cierran las cajoneras de la cocina. En otra ocasión, las luces de la sala se encendieron a mitad de la noche. Luego se abrió la puerta del patio y segundos después se cerró y se apagaron todas las luces, como si alguien estuviera viviendo allí. Alguien más diría que se trata de algún familiar, pero yo vivo sola. Apenas unos 3 años atrás me diagnosticaron nuevamente con cáncer de hueso. Cuando era pequeña tuvimos un accidente en automóvil y por alguna razón que ciertamente desconozco, me lo detectaron primero en una pierna. Por fortuna, y después de un duro año de quimioterapia, la libré. Aún así, me comentó el doctor que existía una posibilidad de que regresara y, después de 25 años, aquella enfermedad que me atormentó de pequeña llegó nuevamente y esta vez parecía ser más agresiva. Desde el accidente quedé mal de mis piernas y a consecuencia de ello he usado silla de ruedas para trasladarme en casa. Tengo la suerte de tener un trabajo de manera remota desde casa, así que prácticamente estoy 24 horas donde vivo. Poco después de que fui diagnosticada nuevamente, mi madre me apoyó mucho en buscar los medios para deshacernos de esto. Entre ellos, los principales métodos fueron la medicina y terapia química. Pero por mi edad no era algo agradable, así que buscamos otras alternativas médicas orientales, hierbas y otras sustancias, acupuntura y hasta homeopatía clásica, pero nada parecía funcionar. De hecho, sentía que era peor todo aquello que intentábamos hacer con mi cuerpo. A mi madre se le ocurrió la idea de que podríamos intentar con una curandera, quien tenía la fama de curar varios males, y entre ellos el cáncer. No tenía nada que perder, quizás solo el tiempo que le invertiríamos, pero existía una posibilidad de que funcionara. Cuando se logró llegar a un acuerdo con la curandera para que fuera a la casa a realizar el trabajo, yo me encontraba a mitad de mis quimioterapias. El dolor que tenía de cabeza y los constantes mareos no me dejaban descansar. Le comentaba a mi madre que en varias ocasiones yo prefería morir y que todo aquello se terminara de golpe. Un día antes de que la curandera llegara a casa, me quedé sola mirando la televisión, sentada en mi silla de ruedas. Mi madre me hacía compañía en sus horas libres, pero esa ocasión le dije que mejor me dejara sola por un día para que ella descansara. Ya me había tomado mi medicamento cuando me dieron muchas ganas de ir al baño. Jamás me agradó la idea de usar un pañal para adulto, así que ir a hacer mis necesidades se convertía en algo complicado. No era difícil subirme a la silla de ruedas, pero la quimioterapia te destruye y no te deja tener la misma fuerza. Cuando estuve a nada de subirme, la fuerza de mis brazos me falló y caí al piso. El golpe provocó que me sofocara. Solo necesitaba unos minutos para recuperar el aliento, pero esta ocasión no lo estaba haciendo. Todo a mi alrededor empezó a cubrirse de sombras. La televisión la escuchaba cada vez más lejos, y en eso percibí que alguien se estaba acercando hacia donde yo estaba. Con lo poco que me quedaba de energía, noté que estaba a un lado mío, solo observándome. No pude mantenerme despierta. Cuando desperté, sentía tanta pesadez en mis párpados que apenas mantenía los ojos abiertos, y lo vi de nueva cuenta parado a un lado mío. Era una persona vestida de blanco. No pude verle el rostro, pero intuí que era un hombre. No logré resistir el peso en mis párpados, así que me quedé nuevamente inconsciente. Durante un momento me llegó la extraña sensación de que mi cuerpo se sentía muy ligero.
Cualquier brisa me podía tumbar de mi silla de ruedas, pero lo que más me sorprendió de aquello era que no tenía dolor o molestias por la quimioterapia. Apenas me estaba acostumbrando a eso cuando sentí que una mano me empujaba por la espalda, provocando que me pusiera de pie. Al principio me descontrolé porque no puedo caminar, pero me percaté que estaba flotando. Miré hacia atrás para ver quién me dio ese empujón, pero no había nadie, y fue cuando vi algo que no me hubiera esperado. Me vi a mí sentada en la silla de ruedas. Mi cuerpo parecía que se encontraba dormido. Todo me parecía muy extraño. Luego me di cuenta que desde la altura de mi ombligo se extendía lo que parecía ser un hilo brillante de color café. Era como si mi cuerpo fuera sostenido igual que un papalote, el cual era yo misma flotando en el techo de mi cuarto. Tenía una sensación de libertad tan grande que me trasladaba a cualquier lado, y por más que me alejaba, el hilo se extendía más. Me mantuve por el techo de la cocina, la sala y el comedor, y de ahí se me ocurrió salir al exterior, pero de pronto me dio una extraña punzada en mi vientre. Me dio un dolor muy agudo, y cada vez que pasaba esa punzada, parecía jalarme hacia la sala donde estaba mi cuerpo. Allí se encontraba a un lado de mí un anciano vestido de blanco, quien sostenía mi hilo café y lo estaba jalando hacia donde estaba mi cuerpo. Su rostro y manos estaban hasta los huesos. No le veía alguna expresión en su rostro, y cuando me tenía justo frente a mi cuerpo, el anciano levantó la mirada y me dijo: «Aún no es tu hora». Un golpe muy fuerte en mi estómago hizo que despertara. Estaba sentada sobre mi silla de ruedas y sentía el dolor muy intenso en mi cabeza, además de una sensación horrible de vómito. Me sentía confundida debido a que no comprendía lo que acababa de ocurrir. Me dio un escalofrío terrible en mi brazo izquierdo. Me di cuenta que me había hecho del baño allí sentada, así que me arropé con la cobija que tenía en mis piernas. Tomé el teléfono para marcarle a mi madre y que pudiera venir a ayudarme. Mientras la esperaba, me puse a pensar en lo que acababa de experimentar. Estaba muy convencida de que todo aquello fue real. Poco después de haberme despertado, recuperé el aliento y el calor de mi cuerpo volvió. Cuando volvió a mi madre y le conté, le costó bastante trabajo entenderme, así que preferimos mejor comentarle a la curandera al día siguiente y que ella nos dijera lo que me ocurrió. Esa noche no pude dormir. Temí que, en cierto modo, eso fuera mi alma separándose y no quería morir aún. Pero la sensación de libertad de moverme en esos minutos no la había sentido así desde que corría y caminaba cuando era una niña. Fue el 7 de septiembre cuando la curandera llegó a mi casa. Al abrir la puerta, se quedó en silencio mirando a la cocina. En eso, lo primero que me preguntó es que si llegué a ver a un anciano vestido de blanco el día de ayer. A mí me sorprendió bastante lo que me dijo, y creo que mi madre también se quedó sin habla, pues cuando la curandera nos lo describió, se quedó en silencio al darse cuenta de que no le estaba mintiendo y le decía la verdad. Le platiqué lo que me sucedió a la curandera, y me dijo que eso se le llamaba desdoblamiento astral, y que parte de la curación que haríamos consistía en que yo me sintiera familiarizada con esa sensación, pues durante la sesión sería muy probable que se repitiera debido a que curaríamos mi hilo. Yo no entendía del todo, pero estaba dispuesta a cooperar en lo que me dijera. Parte de las cosas que nos pidió la curandera fue tener una mesa despejada lo suficientemente grande para que yo estuviera acostada sobre ella. La curandera se encargó en arreglar alrededor con velas e inciensos, y mientras colocaba todo, mencionaba algunas oraciones. Pensé que era latín lo que estaba hablando, pero de pronto tenía que modificar el sonido de su voz para decir otras cosas que me parecían irreconocibles. Al terminar, se acercó a la mesa y pidió a mi madre que me subiera en ella, y después de varios minutos me encontraba sobre la mesa mirando hacia el techo. Me dio una pequeña crisis de ansiedad y comencé a respirar por la boca. Me dio mucho miedo, quería salir huyendo de allí, pero en eso alguien me tomó de la mano y me invadió la tranquilidad. Miré a esta persona y me di cuenta que era mi difunto padre. Me entraron muchas ganas de llorar. En mi cabeza apenas escuchaba la voz de la curandera muy lejos. Sonaba igual que un par de audífonos en muy bajo volumen.
Las velas parpadeaban a pesar de que no se encontraba ni una sola ventana abierta. En ocasiones las escuchaba tronar. La curandera se acercó a mí y vertió vino blanco sobre una copa que traía. Metió sus dedos en ella y dibujó 3 cruces en mi rostro. Me miró por unos segundos en silencio y me comentó que lo que seguía nos diría si existían posibilidades de quitarme el cáncer. Levantó la copa y miró a través de ella. Al parecer, miró a la muerte. La vi sonreír y me dijo que eran buenas noticias, pues si la muerte se encontraba en la cabecera, ya no había nada más que hacer. Después me comentó que en lo que realizaba el ritual de sanación, mi cuerpo se sentiría más ligero y yo perdería la conciencia del exterior. Pude sentir cómo me elevaba. De reojo miré a mi madre, que tenía su mirada baja, pero la curandera me estaba viendo a mí. Entonces me di cuenta que mi madre estaba viendo mi cuerpo recostado sobre la mesa y la curandera miraba mi alma. Llegué al techo y me di la media vuelta. Pude ver al anciano parado a un lado de la curandera. Él también me observaba. Intenté impulsarme con los brazos como si estuviera nadando en el aire y logré desplazarme por varios metros, pero algo me jaló desde mi vientre. Era el anciano que sostenía mi hilo, pero algo le estaba haciendo que el color comenzó a cambiar a plateado. Entonces, sobre mi cabeza, una intensa luz llamó mi atención. Había una escalera que me llevaba más alto. Yo comencé a caminar sobre ella. Era extrañamente placentero que, la verdad, nada me importaba. No recordaba el dolor o la sensación a vómito, y volver a sentir mis piernas moverse fue algo inexplicable. Una voz que hace años no escuchaba sonó en mi cabeza. Se trataba de mi padre, quien me saludaba desde más arriba. Corrí hacia él y lo abracé. Le dije que lo extrañaba mucho y me dijo que lo sabía y siempre había estado al pendiente de mí. Le pregunté qué lugar era ese y me dijo, es tu cielo. Además, me comentó que si yo quería me podía quedar en él, pero esa ya era mi decisión. Y en cuanto me dio la intención de contestarle y decirle que sí, llegó a mí esa punzada en mi vientre. Me di la vuelta y pude ver al inicio de la escalera. Hasta abajo se encontraba el anciano que sostenía mi hilo. Recordé a mi madre, quien se quedaría sola. No dije nada. Mi padre lo comprendió y me soltó. Pude ver cómo su cuerpo se alejaba y la luz se desvanecía. Todo fue oscuro por unos segundos y luego ya me encontraba nuevamente en la habitación. El anciano me veía. Se acercó a mí y sin decirme nada me invitó a que volviera a mi cuerpo. Me subí sobre la mesa. Mi cuerpo parecía dormido. Miré a los lados para tener un recuerdo de ese instante y entonces la vi. Detrás del anciano, una figura muy alta que llegaba casi hasta el techo, con una manta oscura. Sin poder ver su rostro, intuí que se trataba de la muerte, y en cuanto mi alma empezó a integrarse a mi cuerpo, aquel ser se retiró. Desperté aún recostada sobre la mesa. Mi madre platicaba con la curandera, y al intentar reincorporarme, noté que el dolor de cabeza y las náuseas se habían esfumado. Se acercaron a mí para ayudarme y preguntarme cómo me sentía. Entonces, la curandera me dijo que por unos momentos me perdieron, y no sabía si estaba a punto de morir. Por fortuna regresé y pudo terminar. Me platicó que durante un tiempo estaría alguien presente en mi casa. Se trataba del espíritu de aquel anciano que velaría por mí hasta que el cáncer se fuera. Si llegaba a escuchar ruidos o que se prendían las luces, sería algo normal. No tenía nada que temer. He de ser honesta, todos los tratamientos que tomé no me mostraban mejoría alguna. No sé si este último funcionó de algo, pero me he sentido mejor. La verdad, no le tengo miedo a la muerte, porque he experimentado en 2 ocasiones aquella sensación de separación de alma de mi cuerpo. No es que ansíe morir, pero cuando vuelva a sentirlo, es algo que estaré ansiosa por volver a experimentar. Si alguien ha llegado a tener este desdoblamiento astral, quisiera saberlo. Me ayudaría mucho en conocer si sintieron lo mismo que yo. Si te gustó este relato, por favor suscríbete activando la campanita de notificación. Muchas gracias por tu apoyo.
Relato escrito y adaptado por Lengua de Brujo.